Ahí voy, ¿eh? Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy tenemos el honor de invitar a nuestra casa a Gervasio, que él es, lo tengo titulado Orgonita. Bienvenido, Gervasio. ¿Qué tal? Gracias, Pato. Hola. Bien, bien. Sí, sí, digamos, productor de orgonitas, ¿no? Productor de Orgonitas. ¿Qué Sí, pasó? Nos sucedió esto, que estábamos en un vivo con Arlequín, nuestro querido Arlequín, y Arlequín empezó, dice, todo el mundo tendría que tener una orgonita. Eh, sí. la pueden tener, la pueden hacer. Empezó a dar, dice, bueno, pero googleen. Y entonces después nos llamó Gervasio y nos dijo, todo el mundo me está llamando por las Sí, orgonitas. sí, sí, Eh, ¿no? Contanos qué es una orgonita. Empecemos por ahí. Bien, bien. Una orgonita es un dispositivo, acá le muestro, vamos a empezar con un modelo clásico, básico, un dispositivo que tiene tres elementos básicos. Resina poliéster, que tiene la propiedad de contracción mecánica, que le da esa matriz, le da esta forma, es un líquido, un polímero líquido que pasa de estado sólido. Después tiene otro componente que son los metales, en este caso metales no ferrosos. En las primeras podrían haber sido con metales ferrosos. Wilhelm Reich, podríamos decir, los orígenes de la orgonita se basa en la teoría del orgón, de ahí el nombre, utilizaba acero, para sus paneles, para sus condensadores de orgón. Y el tercer elemento, que es el más importante, que fue el que dio el salto entre esos acumuladores de Reich a los generadores de orgón. Porque 50 años después de la muerte de Reich, surge, por un lado, Don Croft, que es un personaje que Don Croft, obviamente un nombre ficticio, supuestamente, porque hay mucho misterio ahí dentro de Don Croft, y por otro lado, el padre de lo que es toda la parte de radiestesia, toda la parte de aparatos donde se conecta la psiquis con la energía, y ese tipo en su momento se conoce como Karl-Heinz Weiss, que no es muy difundido. Entre ellos dos, Don Croft y Karl-Heinz Weiss, se disputan un poco la creación de la organita como tal. ¿Cuál fue la genialidad de ellos? Tomaron el condensador de Reich y le incorporaron un cristal de cuarzo. O sea, utilizaron la propiedad de la propiedad piezoeléctrica de los cristales de cuarzo. El cristal de cuarzo tiene muchas propiedades, entre ellos la resonancia que se utiliza en el organito, porque el organito sería un resonador que la resina al cristalizar toma la resonancia del cristal. Ese es algo poco conocido de los organitos, pero después lo puedo explicar un poco más. Pero entonces tenemos tres elementos, repito. La resina, que le da la matriz, mezcla digamos, agrupa los elementos, todo lo que es la viruta de metales. Mm. Los cristales que pueden tener, digamos, cuando hablamos de cuarzo cristal o cuarzo blanco, cuarzo en distintas masas. Acá en la punta tenemos cuarzo molido blanco. En otro modelo, por ejemplo, acá adentro tenemos cuarzo mandarina, un cristal de cuarzo mandarina. En otras pirámides como esta, ahí tenemos turmalina negra. Ah, En el caso de la turmalina negra, yo empecé en el 2008 a fabricar en base a los diseños de Don Croft. Cuando Don Croft difunde un poco la información, fue bastante rápido. Un poco estamos buscando, bueno, qué hacer a tanta contaminación electromagnética, qué hacer con tanta radiación de Wi-Fi, de celulares. Esa era un poco sí, mi preocupación, mi sí. búsqueda personal como protección personal, más allá de que yo soy, digamos, terapeuta dentro de la psicología, soy psicólogo, pero especializado en la ergonomía reichiana, una línea muy poco conocida dentro de la psicología, que es un poco la psicología corporal, o que sigue un poco los lineamientos de Reich y después la parte de la bioenergética. Entonces decía, bueno, ¿cómo hacer para limpiar el consultorio? ¿Cómo hacer tanto de la contaminación electromagnética como de un montón de energías sutiles que se van quedando en nuestros espacios? Sí. Desde energías sutiles a entidades astrales, bueno, y ahí nos vamos a otra rama, ¿no? Pero bueno, quería una limpieza profunda. Y ahí doy con esa información de Don Croft y digo, wow, ¿cómo que porque había una profecía de Reich que le decía, después de 50 años de mi muerte van a poder entender los conocimientos, porque bueno, Reich le quemaron los libros, le incautaron la mayoría
de los descubrimientos de él. Y bueno, todavía la humanidad no estaba preparada, decía Claro. Reich. Y bueno, 50 años de casualidad o causalidad aparece Dutroff, ¿no? Con sus orgonitas. Ahí, y por eso digo que el cambio fue de un acumulador, porque el acumulador de Reich acumulaba tanto orgón positivo como negativo, lo que él llamaba por o DOR. Entonces el DOR era difícil de limpiarlo. Un orgonito tiene la propiedad que constantemente está reciclando ese DOR. Esa energía densa que se acumula, la utiliza y la repolariza por esa propiedad piezoeléctrica del cristal activada por la mecánica de la resina. Gervasio, decime lo siguiente. Vos me decís que yo con una pirámide de eso, porque para mí es solamente una pirámide bonita, Sí. en el mejor de los casos, la tengo acá en mi casa y yo estoy protegida de esas radiaciones y de todo eso. Claro, no hay que confundir porque Perdóname, ¿lo medís? sí, ¿Vos lo podés medir a esto? ¿Hay alguna forma de yo no puedo medición? medir, no hay forma de medición del campo de Orgón como tal. Si pudiéramos medir el campo de Ah, Orgón, podríamos medir el éter como tal, que lo ah, descartó la ciencia. Entonces mm, pasaríamos a tener otra sí, historia. No quiero decir que no haya medidores del éter o del orgón o del prana o del chi, pero si existe, lo deben tener a nivel, digamos, secreto, ¿no? Porque estamos hablando de ultra baja frecuencia o de campo de punto cero que se llama, ¿no? Entonces, yo no puedo medir el órgano como tal con aparatos físicos específicos. Nos tenemos que pasar un tipo de medición de la radiestesia o medición que no tenga que ver con aparatos, sí, sí. que no utilicen aparatos digitales. Sí puedo medir la contaminación electromagnética. Entonces, Ah, hoy por ahí hay una confusión, porque nosotros lo que explicamos es, el órgano como tal, siguiendo la teoría de Reich, el organito toma ese DOR, ese órgano desordenado, hace una embonación de ondas, hace una transformación de esas ondas desordenadas impecable, y las ordena. impecable. Entonces, el primer organito somos nosotros mismos. O Ah, sea, nosotros, en la medida en que estemos en una vibración, somos un cristal de silicio en sí, tenemos silicio en nuestro cuerpo, sí. estamos resonando en una frecuencia y otra. Estamos constantemente recibiendo y combatiendo Y esas ondas. transformándola. Claro, lo que haría un organito sería un dispositivo de forma pasiva que ayuda a recuperar esa energía vital, pero la que recuperamos las energías vitales somos nosotros. No es una pantalla que bloquea las emisiones de Wi-Fi, porque si Sí, no, yo estaría dentro de una jaula Faraday, sería como claro, llevar una jaula Faraday portátil donde no podríamos estar comunicándonos. claro. Elegimos vivir bajo esta tecnología, digamos. Ujú. Entonces, no es un bloqueador de señal, no es que yo tengo medidores, mido, la señal no cambia. O sea, la señal no cambia sí, si uno mide pico y mide hora y va viendo unas mediciones más complejas, va viendo que se normalizan los picos, hay menos, pero porque mucha gente me dice, yo la mido y no, obviamente no te va a bloquear la señal, va a tener la misma intensidad, la misma carga, van a fluctuar los picos de intensidad, eso sí, entonces, hay muchas mediciones dando vuelta en Internet que cometen el error de medir el aparato con la mano Claro. humana y agarrando No, el organito con la mano. Entonces, yo lo que estoy midiendo es la interacción de mi cuerpo con esa medición. Guarda con eso. Las mediciones hay que hacerlas lejos, sin interacción humana, porque, como digo, nuestro cuerpo y nuestro cerebro es la mayor antena que existe. Entonces, claro. siempre va a absorber si nosotros nos acercamos. Entonces, para medir un orgánica, digamos, es muy difícil de ese lugar. Nos pasamos a la radiestesia, bueno, con péndulo, con varillas, quien es sensible a la energía la siente, quien tiene evidencia la puede ver, quien tiene cámara Kirlian, si bien es difícil porque ahí Ah, interactúa la electricidad con la cámara claro, Kirlian, pocos se animan a medir las orgánicas con la cámara Kirlian. Había una clienta que lo que medía era la interacción del cuerpo, cómo cambiaba el aura a tocar claro, eso pero te iba a no la decir. foto Kirlian por la descarga y los voltios que tiene el organito. Por ejemplo, si uno arrima una pirámide a una bola de plasma de esas que tienen rayos, te pueden saltar chispas, digamos, hay una interacción, porque hay un campo, si bien no es un campo magnético, la organita no tiene campo magnético, porque no utiliza metales ferrosos, Claro. pero sí eléctrico. Gervasio, todos deberíamos tener orgonitas cerca en nuestras, me imagino todos los rayos, ¿no? Que nos van cruzando permanentemente y digo, bueno, Sí, son como estabilizadores.
Me imagino eso. Claro, yo no sé si todos deberíamos, sí, digamos, quienes buscamos elementos que nos ayuden, yo siempre digo bastones, el día Sí, que no necesitemos bastones, sí. bueno, caminaremos libres, pero seguramente no viviremos como vivimos hoy, tan irradiados. O que también, porque tampoco hay que vivir desde un miedo paranoico a las No, no. radiaciones, bueno, ¿no? Porque eso también genera otro tipo de conflictos. Lo que queremos evitar es el conflicto. Pero Sí. perdóname, pero yo soy arquitecta, ¿no? Ahora ya Sí, no, pero durante mucho tiempo, y yo realmente pensaba desde todo el bienestar que se puede traer, digo, en una casa, cuando uno tiene este tipo de estabilizadores o lo que era Feng Shui, hay un montón de situaciones que energéticamente favorecen sí, a los seres vivos de la casa, las plantas, o sea, desde la simpleza sí, que te entre el sol y que te ilumine o que ventile, hasta tener un estabilizador de esta frecuencia que, bueno, hoy en día tenés tal un cual. wifi acá. Mira, o casualidad, yo antes de hacer orgonitos en el 2000, antes de que existiera la existencia del orgonito, buscaba cactus antirradiación, ya en ese Claro, momento. Porque claro. bueno, sabía que se había hecho un estudio de los trichoserios que tienen un cuerpo, digamos, también los cactus actúan, son repelentes de estas radiaciones o de las redes Hartmann, ¿no? Y lo de los cruces Hartmann-Curry, un buen cactus de cuerpo, ¿no? Un gato también, pero lo que pasa es que el gato se va, viene, el gato también absorbe las radiaciones, son animales que entonces decir, bueno, el orgonito es un elemento más que trabaja con ese principio, también trabaja con el impacto que nos da la afinidad magnética de las formas, o sea, las formas, Ah, yo soy un amante de las pirámides como tal. Cuando uno empieza a interactuar con estas formas frecuentemente, es un mensaje al inconsciente de esta geometría sagrada. Por eso nosotros hacemos orgonitos, tratamos de que sean formas de geometría sagrada, ¿no? Pirámide, dodecaedro, hexaedro, icosaedro, tetraedro, o sea, la pirámide tetraédrica, otra de nuestras preferidas, ¿no? Porque bueno, nos está dando un mensaje inconsciente también, y por afinidad magnética de la forma del orgón también busca esos ah. atractores, ¿no? Un conocido Eh, investigador del tema de las pirámides, Silva, hablaba de que incluso él comparaba las pirámides que retenían los neutrinos muónicos, un tipo de neutrinos que se conoce en la ciencia. ¿Y por qué? Simplemente por la forma, porque son los neutrinos, no los puede frenar ningún material, ni incluso el plomo, pero sí son afines a determinadas formas, que tienen que ver con estas formas vorticiales o verticales como tenés atrás, ¿no? Ese toroide que tiende a ir hacia el centro. Bien, bueno, eso es un poco. Esto también los orgonitos implementa un poco el tema de las formas, el tema de los cristales, la variedad que nosotros usamos de los cristales. En mi caso yo incorporé la turmalina porque tiene un gran índice de piezoelectricidad, incluso tiene una propiedad que el cuarzo no, que cuando vos la partís en mallas más chicas, sigue manteniendo la estructura claro. tetraédrica y no pierde piezoelectricidad. En el caso del cuarzo sí, entonces por ahí en una malla más fina a veces desaprovechamos un poco, y en un cuarzo cristal natural que Como nosotros tratamos de tallado, usar. Si bien acá claro. estamos desperdiciando una parte porque es transparente, y si Ah, nosotros tenemos otra como esta, donde no tenemos transparencia, que muchos sugieren que no tengan sí, transparencias, decían eso, por un lado sí. tienen razón, pero por otro, porque el organito tiene varias facetas. Por otro lado, el cristal, que eso es algo, como te decía, poco conocido, tiene una resonancia. Y cuando la resina pasa de líquido a sólido, si bien sus átomos están desordenados, tienden a ordenarse en la resonancia del cristal y la resina se vuelve como un cristal en la resonancia. Entonces está interactuando con la luz, con nuestra mirada en el cristal, con la programación que uno puede hacer en el cristal. Tiene como varias funciones, además la del orgonito y además la de la estética. Por eso yo siempre digo que no hay un orgonito correcto. Don Mm, Croft, digamos, para citarlo, él decía que el mejor orgonito es el que podemos hacer nosotros mismos, el que nosotros le imprimimos nuestra vibración. Pero obviamente desde la mirada del productor, no todo el mundo tiene ganas o puede hacer un orgonito. Entonces, quien no, tratar de adquirir en base a la sintonía que uno tenga. Por ahí uno sigue ciertas recetas o ciertos mandatos mm. que por tendencia uno dice, bueno, a ver quién dice ciertas referencias, cómo hacerlo, pero creo que cada productor, cada línea tiene su magia, su toque,
y uno conecta con uno o con otro, ¿no? La diversidad también hace a expandir este conocimiento y a seguir desarrollando. Es decir, hay formas, por ejemplo, el Google, que es conocido en velas. Bueno, Sí, también tiene otro tipo de resonancia. Ya entramos en una parte más sutil de los organitos. O las pirámides, nosotros utilizamos este tipo de pirámides para, con cada una de las piedras de los chakras, para apoyar en cada chakra y hacer una limpieza, que sería la parte más de medicina holística, de claro, tratamientos de de limpieza sanación. energética. La verdad, Sí, Gervasio, que me sorprendiste un montón porque no me imaginé. Creo que tenés además estudios de ingeniería, o sea, de física, hay un montón de... Claro, no sabía que era tan profundo esto de... Me imaginé que era la pirámide que uno compra y bueno, no claro, sabía sí, claro, de sí. todo esto. Así pasamos desapercibidos Claro. y podemos seguir Estamos en misión. funcionando en el sistema sin que nos Claro. detecte la Matrix. Claro, sí, sí, es solo una artesanía, un regalito. Me Y encanta. así sigue haciendo su Impecable. efecto. Impecable, claro. Pasamos Eh, desapercibidos, Es cuando, esquivamos. sí, 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 sí. Sí, porque si digamos, también si uno, es como te decía, si tuviésemos la forma de detectar el campo de órganos, bueno, Reich tenía sus fórmulas, su forma, ¿no? Que hacía él trabajaba con válvulas de vacío modificadas, o sea, de válvulas que ya no se usan, o casualidad esas válvulas se descartaron, de un tema, él modificó un medidor Geiger. Pero bueno, ahí han quedado algunas cuestiones de Reich porque la mayoría de los libros se quemaron. Hay un autor que hizo una recopilación que es de la colección de Magna Ciencia, que es Arthur Sala. Ahí la aclara, suma un par de cosas más. Es justo este libro, lo tengo acá, lo recomiendo. Porque Magnesio. bueno, los orgonitos también es una invitación a recorrer a algunos autores como Reich. Ahí tenemos las válvulas de vacío de Reich y entender un poco de qué se trata esto del orgón como energía vital, como energía pulsátil, que la conocemos quizás quienes estamos en este mundo de lo energético con otros nombres, ¿no? Taquión, Claro, energía ki, energía chi, por distintas, el telema, entonces, bueno, tienen propiedades y características similares, ¿no? Una de las características principales de la energía orgón es la entropía negativa, algo muy raro para la ciencia, que la entropía es positiva como tal. Pero bueno, Reich retaba un poco esos principios y que iba un poco más allá, ¿no? Por eso, bueno, fue tan perseguido. Si no hubiese tenido algo tan importante, ¿para qué tanta claro, persecución de Reich, ¿no? claro. O sea, Claro, en la es parte de para... Reich, sí, de la etapa de los Cloudbusters, ¿no? Cuando él trabajaba con el cambio climático, de limpiar la atmósfera, después cuando se mete con la radiación, porque había toda una preocupación en la época, la era nuclear, ¿no? Y ahí se arma un lío Reich que tuvo varios años cuando mezcló la energía orgón de esos acumuladores con la radiación. Ahí descubrió algunas cosas más. Bueno, me encanta que podemos tener en un objeto muy pequeño un montón de información Sí, y que no es protección, es justamente, o sea, porque no necesitamos protección, somos nosotros mismos, pero sí podemos sí, transformar estas energías que están todo el tiempo alrededor de nuestro toroide, ¿no? Y entonces sí, nos ayudan a transformarlas. Estamos en sí. plena, no es casual tampoco, Gervasio, esto que estamos viviendo un momento de la humanidad donde sale a la luz toda esta información. eh, y encima es una información que está al alcance de la mano, es muy accesible. Porque esto que vos decías, cualquiera se puede hacer un orgón, un Sí, orgonita, cualquiera. sí. O sea que no Sí, hay, por eso yo siempre digo, no la compliquen tanto si la fórmula original de un Croft es simple, tres elementos combinados. Ya después si uno, porque hoy salió con el tema de, van surgiendo, no, no, bueno, los electronitos que no, ahora surgió que le tienen que poner otro material piezoeléctrico que es la soda Solvay, que no se consigue, se empiezan a complicar
cuando en realidad ya tenemos complicaciones en la vida. Acá estamos buscando algo simple Claro. que funciona, sabemos que funciona. Un cristal, la magia de los cristales, en este caso puesta en la resina. Yo he probado incluso algunos organitos sin metales y ahí hay movimiento también. O sea, si bien la fórmula lleva metales, pero bueno, desafiando un poco para ver, porque si no uno, si no prueba, no se saca las dudas, ¿no? Y hay algo muy importante, el corazón del organito es el cristal activado con su piezoelectricidad, que la piezoelectricidad está en todo, en el parlante que estamos usando, Sí. desde un submarino hasta toda nuestra tecnología tiene esa función de la conversión de la resonancia. Te quería, vos estás en Córdoba, ¿no? Y bueno, sé que Córdoba es un gran cuarzo donde la gente vive encima de ese cuarzo. ¿Vos usás los Sí, cuarzos de la zona? sí, yo suelo ir a las canteras que hay, no Ah, lo puedo decir el cual porque si no no, no, no no, me van a no. dejar entrar. Pero bueno, hay muchas canteras abandonadas acá donde los cuarzos están ahí. De hecho, a mí me gusta ir a un lugar en el río donde hay unas camas de cuarzo para acostarse, naturales, para ir para meditar, pero bueno, hay lugares donde uno extrae los cuarzos. Todo lo que es cuarzo blanco y lechoso, que nosotros los ponemos en la base y adentro, yo le pongo Sí. mucho cuarzo. Pero bueno, en el caso nuestro que producimos mucho, también pido cuarzo a estas canteras que vienen en distintas mallas, más finito, más grueso, y todo lo que es cristales de cuarzo son importados de Brasil, Ah, todo lo que es rolado, mayoría de Brasil. Córdoba tiene cuarzos, pero no son cristales, no son cristales con esas transparencias que usamos nosotros. Bueno, Brasil sí, y hay Wanda, hay el límite, hay otras minas donde sí uno puede tener cristales más grandes y más puros. decime, ¿tenés alguno que hayas hecho que sea tu preferido? Que digas, este Sí. no, este nunca, este es mío. Sí, 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 van surgiendo, digamos, los primeros que hice, que eran como te decía, con virutas de acero, esos los tengo bueno, en donde produzco, ¿no? En la parte de producción, ese lo tengo ahí, que fue uno de los primeros. Después hay un modelo, que el modelo en sí es mi preferido, que es este, que es una media esfera con un toroide. Impresionante, Ese impresionante. toroide fue de diseño mío, digamos, hay varios tipos de toroides, pero bueno, ese en ¿Eso tiene, eso particular. es cobre? Claro, lo que tiene adentro es cobre, Y la otra base es de aluminio y 7 piedras de cuarzo de las 7 vibraciones. Eh, después, bueno, es el tema. Nosotros ponemos muchos cobre, en otros no. El cobre es un buen conductor, tiene claro. su vibración, pero en realidad cualquier metal que llame a la conducción funciona. En realidad el que más utilizamos es aluminio, que además, a diferencia del cobre, es paramagnético, o sea, no va a traer ningún tipo de carga magnética. El orgón es un poco celoso con el magnetismo, entonces tratamos de evitar en el núcleo que tenga magnetismo para que sea más neutro y se adecue a los campos electromagnéticos de cada lugar, ¿no? Vos te das Eh, cuenta que no hace mucho que uno, o sea, antes si no eras un especialista en física, no hablábamos de sí, estos campos energéticos y del sí, humano como campo, como toroide, como energía que está en permanente movimiento. Digo, estamos cada vez más cerca de lo que somos en verdad, que somos electricidad pura. sí, sí, nos hemos permitido, digamos, salir un poco de las formaciones tradicionales. Y actualmente hay disponibles formaciones como por ejemplo la Academia de Nassim Haramein, Se me cortó un la poquito. La Academia de academia, Resonancia, no, entonces se me y cortó la tal. academia. La Academia de Nassim Haramein, Ah, Academia de Resonancia. Tiene una formación bastante completa en lo que es en la historia de la ciencia y después como distintos autores que han sido también proscriptos por la ciencia oficial, pero por un sentido, ¿no? Porque hablaban de otra claro, cosa, como Reich. claro. Reich fue uno de los grandes proscriptos. Bueno, Tesla, hoy por lo conocemos, o sea, Tesla no lo pueden negar porque la mayoría de Surge, los inventos que pero usamos son de surgió Tesla. ahora Tesla, ¿viste? Sí, Hoy lo tenemos ahí, está todo el mundo escucha y todos empezamos como a reconocerlo. Recién ahora lo vemos.
Sí, Parece hasta una constelación eléctrica, esto, una constelación familiar, cuando sí, fue el está excluido bueno. Tesla y hoy, Sí. también con todos estos movimientos que hay, lo empezamos a ver, lo valoramos, reconocemos que fue todo lo, fue el que dio el puntapié inicial, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay un montón de autores, hay un montón de gente que ha hecho descubrimientos y que desde los que han trabajado en motores de punto cero, Claro. motores magnéticos, ¿no? De la parte de Rodin, la parte de los italianos, bueno, que hay que han sido, viste, perseguidos algunos, toda la parte del universo eléctrico, digamos, teorías diferentes de cómo se genera la vida, que no es la clásica que nos han dicho de las cuatro fuerzas, ¿no? Entender, bueno, por eso hay autores que se están animando a hablar a ellos, a empezar a describir la creación desde otro lugar, ¿no? Y otras fuerzas, tanto en la biología, en la física, si uno se pone a buscar, pero bueno, es difícil incorporar toda esa información y decir, bueno, ¿qué hago con esto ahora? En mi caso, a mí me encanta ir practicando. La parte, por ejemplo, de hidrógeno me encanta. Hemos hecho varios dispositivos de óxido-hidróxido para tener motores, pero bueno, hay que dar, uno va llegando a ciertos límites, algunas cosas funcionan, otras no. Y muy abocado al tema de los organitos como tal. Quizá de acá a un tiempo podamos hacer un motor que funcione con esa energía argón, como Rage. Supuestamente Rage tenía un motor. Una de las cosas desaparecidas de Rage, ¿no? Bueno, Gervasio, te agradezco muchísimo porque me abriste, en lo personal, me abriste un universo nuevo que no se quedaba solamente en el objeto bello, sino que va mucho más allá. Y me quedo Claro. pensando esto, ¿no? De que somos electricidad, de toda esta información que no teníamos sobre nosotros mismos y que ahora se nos está develando. No sabemos hasta dónde Sí, llegaremos. sí, que como dice un amigo, me dice, es inevitable esto. Ya está, ¿No? Es inevitable, es una ola que no le pueden frenar. ya está. Entonces, Es un y creo que tsunami. sí, sí, después del 2020 y que eh, no despertó, digamos, creo que le salió en contra, ¿no? La jugada porque hubo un Sirvió gran para despertar. esto, sirvió para que Sí, paráramos, para que nos observáramos y decir nada más que esto. Y ahora nos sí, estamos enfrentando con nuestro propio poder de dioses que somos y ya no sí, le tenemos miedo. Entonces seguimos investigando. Te tal agradezco cual. un montón, Bueno, Gervasio, es un placer y gracias a vamos a vos. seguir. Vamos a seguir Sí, porque sí, esto me parece sí, que hay da muchos para mucho capítulos más. para ahondar, sí, sí. Muchos capítulos. Bueno, Bueno, seguramente un vas a gusto. leer los comentarios y contestá, porque a mí ya la parte física me encanta. He estudiado mucha física, me gusta, pero ya me supera. Gracias. Bárbaro. Bueno, hacemos otro video y se va explicando también lo que haga falta. Perfecto. Dale, gracias. Besos y bendiciones Chao, para chao. todos. Bendiciones. Gracias. Chao.